Bueno, decía, agradecer a Norberto, a Fabiana, a Maricel, a Juan Carlos. Bueno, yo soy parte de APL y ya hace muchos años, me afilié apenas entré y me siento parte. Así que la verdad es que una de las cosas que conversábamos un poco con Juan Carlos era por mi perfil cuál podía ser la contribución que podía hacer, ¿no? Yo me dedico mucho en la parte académica, doy clases acá y en el exterior. Y bueno, un poquitito habíamos pensado este ejercicio de reflexionar un poco lo que nos está pasando en diferentes ejes temáticos, ¿no? Porque un poco lo que terminaba 5 minutitos antes de venir, que va a ser la última parte obviamente de la charla, de que la elección que nosotros tenemos va a definir un futuro de 20 años para nosotros como mínimo. Entonces no es una elección cualquiera, es una elección muy importante y hay que pensarla como un ejercicio de introspección. Tenemos que vernos un poco el pasado, el presente y pensar lo que viene, ¿no? Pensarlo con un cierto nivel de profundidad y también que somos producto de una historia, ¿no? Entonces tenemos que irnos un poco al pasado para entender el presente, ¿no? Y lo que viene. Entonces yo voy a estructurar un poco la charla, no quiero hacer muy extensa. Lo que quiero estructurar es básicamente en 3 pasos. Un primer paso para hablar de política exterior o hablar de lo que puede llegar a pasar, de lo que está pasando, tenemos que hacer un diagnóstico de lo que está pasando en el mundo, básico. Luego de eso vamos a hablar qué está pasando en América Latina. Entonces, como tercer punto, voy a ir a la política exterior argentina. Entonces voy a ir de lo más general a lo particular. Voy a empezar por caracterizar el mundo, ver qué pasa en nuestra región, y luego voy a hablar un poco históricamente de lo que ha sido nuestra política exterior y qué podemos esperar a partir de la elección que tenemos ahora, ¿no? Y del mundo, ¿no? Considerando que la política exterior es la manera de cómo nosotros hemos interpretado ese mundo y cómo nos hemos, como consecuencia de esa interpretación, vinculado. ¿Lo cierto es eso? Eso es la política exterior. Bueno, el mundo, qué complejo hablar del mundo, hay muchos aspectos para hablar. Pero hay uno que sin duda creo que a todos nos marcó de una manera o de otra, que fue la pandemia, ¿no? Pero si algo nos marcó la pandemia es porque el mundo acentuó más la interdependencia, ¿no? Es decir, esto que nosotros por ahí fenómenos que nos parecían desde el punto de vista geográfico lejanos, forman parte de nuestra cuestión cotidiana todos los días, ¿no? Entonces creo que en la pandemia se acentuó la globalización y se acentuó la interdependencia, ¿no? Económica, sobre todo entre los estados. Y también reafirmó el papel del Estado, porque si alguien tenía alguna duda del papel que tenía el Estado en política internacional, si era central o no era central, en la mayoría de los estados, en la mayoría de la política internacional, que tomó protagonismo con la manera fue el Estado. Entonces, yo creo que desde ese punto de vista, creo que no hay hoy una discusión de si el Estado sigue siendo el actor más importante o no, por lo menos en materia política internacional. Segundo punto, en un mundo interdependiente desde el punto de vista económico, es claro que el mundo mostró un alto grado de sensibilidad a lo que pasaba. Digo, sensibilidad en cuanto a que lo vimos todos, todo el mundo se vio afectado por la pandemia, no hubo excepciones. No hubo estados que estuvieron exceptuados de ser afectados, todos estuvieron afectados. Donde hubo variación fue en la capacidad de respuesta que hubo, es decir, en el grado de vulnerabilidad. Entonces, hubo estados que fueron sensibles, pero hubo estados que fueron menos vulnerables. ¿Por qué? Porque tuvieron mayor tecnología, tuvieron mejores hospitales, pudieron desarrollar la vacuna, etcétera, 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 ¿no? Y ahí también se vio una brecha muy fuerte entre los países en desarrollo y los países en vías de desarrollo o subdesarrollados, donde de alguna manera tuvimos que ir esperando cómo iba evolucionando la pandemia y en el mientras tanto ir tomando medidas para tratar de amortiguar el impacto. Pero no fuimos, por ejemplo, nosotros en América Latina de los primeros que hemos desarrollado la vacuna. De hecho, hemos tenido que esperar que las vacunas nos llegaran y que las tuviéramos que comprar. Y ahí también se ve esa brecha entre los países más desarrollados, que tienen mayor capacidad, que invierten en tecnología, que invierten en desarrollo, y aquellos que lamentablemente no tienen esa infraestructura y no tienen ese dinero para poder hacerlo, donde son de alguna manera tomadores de tecnología, ¿no? Como nos pasa a nosotros en América Latina. Y creo que en América Latina, si algo demostró, es que fue uno de los continentes más vulnerables, si no fue el más vulnerable, ¿no? Primer punto.
Segunda característica, además de la interdependencia, la sensibilidad y la vulnerabilidad, creo que el mundo también demostró que sigue siendo esencialmente conflictivo. ¿Por qué digo que es esencialmente conflictivo? Porque, fíjense ustedes, si algo define a la política internacional de hoy, en la política internacional a lo largo de la historia, es que la política internacional es una lucha por el poder. Eso es como un axioma que se cumple en toda circunstancia, lugar y tiempo. Ahora, en esa lucha por el poder, nosotros no estamos. ¿Sí? Están los estados más poderosos, en ese caso, ¿no? Estados Unidos, China, Rusia, India, si quieren, Europa, digamos, son los estados que están siempre luchando por esa hegemonía, para ver quién puede dominar o quién tiene capacidad de dominio. Y para dominar tenemos el poder. Entonces el poder siempre se transforma en un fin, si es para un actor que quiere sobrevivir en el ecosistema, como podría ser para Ucrania. Tener poder hoy para Ucrania significaría tener capacidad de sobrevivir, mientras otros usan ese poder como un medio para un fin, para tener mayor grado de autonomía, mayor grado de seguridad, mayor grado de maniobra, si se quiere, etcétera, etcétera, ¿no? Pero si algo vimos luego de la pandemia es que el conflicto se entendió acelerar, no se entendió amortizar. Digamos, la confrontación entre China y Estados Unidos se aceleró, se detuvo parcialmente. ¿Cuál es la diferencia, si quieren, con lo que sucede durante la época de la Guerra Fría, digamos, esos 50 años, digamos, del 45 al 89? Que básicamente el conflicto era un conflicto ideológico y militar. Hoy el conflicto es distributivo, es un conflicto económico entre China y Estados Unidos, no es tanto ideológico. De hecho, si ustedes se ponen a pensar, hoy China es uno de los principales estados más capitalistas del mundo. Digamos, es en lo político, si se quiere, comunista, en lo económico es capitalista. Si quieren, con un elemento que me parece que es interesante pensarlo, ¿no? A Estados Unidos y los países occidentales obligaron a China en su momento, cuando China ingresa a la OMC, a aceptar las reglas del juego de Occidente para ingresar a la OMC. Y China la aceptó. Y hoy quiere cambiar esa regla del juego. Los BRICS puede ser, si se quiere, un punto de eso, ¿no? Entonces, es un actor importante, y yo le diría que, bueno, está peleando obviamente para ver quién es el más importante en el sistema, si es Europa y Estados Unidos o si va a ser China y Oriente, ¿no? Y para nosotros es un tema importante. Nosotros no podemos estar al margen de esa confrontación porque históricamente Argentina, cuando se ha alejado de esos espacios de poder, no le ha ido bien. Un ejemplo es la Guerra Fría, que hizo tomar distancia de los centros de poder, no le ha ido bien en política exterior. Es un tema que tenemos que repensar, ¿no? Lo que viene hay que repensarlo. La conflictividad no solo implica, digamos, la guerra, porque ustedes vieron que hay muchos que hablan de guerra como algo muy recurrente en política internacional. Sí es cierto, digamos, la guerra es, si ustedes quieren, un instrumento legítimo que tiene el Estado y que puede utilizar en una discrepancia que tenga con otro actor. Miren lo que pasó en Ucrania con Rusia. Y eso se ve de alguna manera, si ustedes quieren, reforzado por el hecho de que en política internacional la otra característica que la define es la anarquía. Pero no la anarquía como la entendemos nosotros de caos, sino la anarquía en cuanto a descentralización y desregulación. Es decir, Naciones Unidas no es un gobierno mundial, no le dice a los estados lo que tienen que hacer. Los estados son el centro autónomo de acción y decisión. Pero lo cierto es que esa desregulación, descentralización, de alguna manera hace que recaiga la esfera de autónoma de acción y decisión sobre el Estado, no sobre las entidades. Porque de hecho, los organismos internacionales existen porque los estados hacen depósitos de soberanía para que existan. Es decir, si el Estado no se sienta ahí, ese organismo no tendrá existencia. Entonces, un depósito de soberanía que hace el Estado. Los Estados se levantaran, Naciones Unidas dejaría de existir. Como pasó, por ejemplo, en su momento con Sociedad de Naciones. No pudo resolver las disputas entre los Estados y terminó desapareciendo. Se crea Naciones Unidas
con un espíritu, justamente, si miran el primer artículo, que es garantizar la paz y la seguridad internacional, y sin embargo, al año y medio comienza la Guerra Fría, para lo cual no fue un medio adecuado para canalizar el conflicto entre Estados Unidos y la Unión Soviética, Naciones Unidas. Y de hecho, hoy, y vamos a otras características si ustedes quieren, hoy Naciones Unidas no impidió la guerra de Ucrania con Rusia. Entonces también nos tenemos que replantear de alguna manera el rol de los organismos internacionales, o qué rol queremos darles a los organismos internacionales. Porque hoy vuelve a fallar Naciones Unidas como falló durante toda la Guerra Fría y como falló Sociedad de Naciones en el periodo de la guerra del 20 al 30, el periodo entre guerras. Y eso me lleva a otro punto que es ineludible. Si los organismos internacionales no tienen peso, o no tienen el peso que nosotros suponemos que tendrían que tener para, digamos, amortizar la guerra y resolver conflictos, es porque de alguna manera vivimos en un mundo incierto, impredecible. Y la falta de predicción y la incertidumbre se acelera en la medida en que no podemos establecer con precisión el resultado de determinados procesos políticos. Esto lo digo tanto a nivel interno del Estado, por la volatilidad que hay en los cambios, como a nivel internacional. Es decir, nadie puede decir mañana si nos vamos a encontrar con otra guerra en otro lugar, o un enfrentamiento en otro lugar. Entonces, yo creo que la característica que define la política internacional es la anarquía, es la interdependencia, es la conflictividad, y es esa lucha por el poder entre los actores más poderosos, que son los que definen las reglas de juego. Digo esto porque institucionalmente, cuando ustedes miran, por ejemplo, Naciones Unidas, cuando se configura Naciones Unidas, el organismo más importante de Naciones Unidas no es la Asamblea, es el Consejo de Seguridad, porque es donde las potencias tienen el poder de veto. Entonces, 5 estados tienen más poder que la actual Asamblea para poder vetar cualquier acción de cualquier otro que le guste. Entonces, y esa estructura representa el poder. Representó el poder en el año 1945, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, y representa el poder de hoy. Con algún otro actor que nosotros podríamos agregar ahí a ese esquema, que podría ser Alemania, podría ser India, podría ser América Latina, Brasil, que podría tener un asiento también importante, permanente ahí, podría ser Japón en Asia, ¿no? Pero sacando esto, digamos, algunos otros actores que tengan capacidad de lo que se llama global players, una capacidad global de acción, la estructura de poder de las Naciones Unidas sigue siendo la misma de 45 y representa a los grandes estados, no a los pequeños, digamos como nosotros, ¿no? Entonces, yo creo que la política internacional de hoy es la política internacional de siempre, es la lucha por el poder de estos actores, donde nosotros muchas veces nos hemos condicionado por esas acciones. Porque no somos formadores de acciones, somos tomadores de acciones. Entonces, obviamente que hay un juego a nivel regional también, ¿no? Después lo vamos a hablar cuando hablemos de política exterior, y bueno, ahí Argentina, a nivel subregional, sudamericano, es un actor importante, pero a nivel de capacidad global, hemos perdido mucha capacidad de acción y de autonomía, ¿no? Entonces, eso también nos tenemos en un momento de replantear, porque para tener mayor capacidad de acción tenemos que tener mayor capacidad de poder. Entonces, el poder lo tenemos que encontrar, lo tenemos que ir logrando en una serie de pasos, ¿no? La autonomía es un punto que tenemos que plantearnos para llegar a alcanzar más grado de poder y alcanzar un desarrollo, pero lo tenemos, ¿no? Aunque tenemos un poco menos que en otro momento por ahí tuvimos. Y también en este esquema, a mí me llama mucho la atención algo que no escuché hablar mucho, pero que creo que puede definir un poco lo que está pasando hoy. Y a consecuencia de lo que dije anteriormente, la lucha por el poder, es si ese sistema internacional donde nosotros vivimos o somos parte, es un sistema democrático o es un sistema autocrático. O sea, es un sistema donde todos participan activamente y definen las reglas de juego, o las reglas de juego las definen algunos pocos en detrimento de muchos. Que en realidad es la historia de la teoría política. Como siempre la historia de la teoría política siempre fue, trató de explicar, como poco gobernaban a mucho, no como mucho gobernaban a poco. Entonces es un tema que hoy en política internacional también está en boga, tenemos que pensarlo.
en América Latina, un poco en este contexto. América Latina se ha caracterizado, por lo menos a mi visión, está bien caracterizada como una zona de paz, porque no ha tenido conflictos, digamos, bélicos de intensidad como se han manifestado en otras regiones. Pero eso no implica que no hablemos de conflictividad, porque de hecho conflictividad hay en la región. No hay conflictividad de una guerra en términos tradicionales de Estado a Estado, pero sí hay conflictividad. Por ejemplo, con amenazas transnacionales, crimen organizado, células terroristas que algunas están activas, trata de personas, es decir, las amenazas transnacionales, como las llama Naciones Unidas, presentan digamos, un mapeo sudamericano bastante conflictivo. Y también muestran los mayores índices de asimetría en la distribución del ingreso, que nos plantean a una América Latina muy endeble y muy vulnerable en comparación con otras regiones. Lo que sí creo que hay dos o tres cuestiones que tenemos que pensar. La región siempre se ha caracterizado por ser una región que ha tendido a alcanzar niveles de integración altos, ¿no? Porque muchos entendieron que la manera que teníamos de alcanzar ese nivel de desarrollo era mediante la integración. El problema que hemos tenido es que ha sido por momentos históricos más intensa y por otros ha sido más endeble. Por ejemplo, hoy estamos por ahí en un momento donde la integración está puesta en tela de juicio para algunos actores regionales. Entonces, esa unidad que nosotros supimos tener mucho a nivel histórico como un bloque fuerte, donde nos hacíamos muy fuertes para vincularnos con el mundo y alcanzar niveles de desarrollo, hoy está a un nivel muy fragmentado, muy inestable. Porque hay muchos gobiernos que no son de la misma tendencia, no comparten las mismas políticas. Entonces, se hace muy difícil pensar procesos de integración y procesos de desarrollo en el corto o mediano plazo, ¿no? Son procesos de largo plazo. Y yo creo que hoy la región enfrenta una crisis de identidad, por así decirlo, ¿no? Como que esta fragmentación política no nos establece con claridad a dónde queremos ir, qué queremos hacer, si nos vamos a integrar con Europa o no, si vamos a terminar de firmar ese acuerdo o no, si es beneficioso para nosotros o no. Hay pequeños estados que están un poco cuestionando la integración, los más pequeños, por eso digo que la integración es asimétrica, y hay cambio de gobierno en la región, para lo cual esto también genera determinada incertidumbre, determinada estabilidad, y que haya continuación de un gobierno con cierta tendencia a la integración o no. Entonces esto también repercute a nivel de lo que está pasando en el mundo, ¿no? Porque si el mundo es conflictivo, el mundo tiende a ser conservador, la integración no es un valor en ese mundo, conservador en ese mundo de poder. De hecho, fíjense, por dar un ejemplo, que Gran Bretaña salió de la Unión Europea. Obviamente que salió, a mi entender, se equivocó, porque, digamos, salió pensando que Trump iba a ganar su elección y iban a firmar un acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos y el Reino Unido. Eso nunca pasó porque Trump la elección no la ganó. Y Boris Johnson no terminó siendo primer ministro. Entonces vieron este proceso incierto que no vimos en política internacional, pero digamos, la situación ideal nunca se da. En realidad se hace, nosotros como siempre hay que hacer el cálculo sobre el peor caso, no sobre el caso ideal que nosotros nos gustaría que suceda. Porque en general no sucede, a nosotros nos gusta que pase. Sucede lo contrario. Perdón si soy medio, desde el punto de vista antropológico, medio pesimista, pero bueno, soy realista en política internacional. Lo que sabe que es eso, saben a qué me refiero. Entonces, para mí, digamos, la naturaleza humana es egoísta, asignada por egoísmo, digamos. Y esto a lo largo del tiempo no ha cambiado. De hecho, fíjense, y en esto Maquiavelo lo explicaba muy bien cuando le preguntaba por la naturaleza del hombre. Maquiavelo decía, el hombre es malo por naturaleza, el hombre es un ser egoísta. El hombre, si le elige hacer el bien y puede hacer el mal, va a elegir el mal. No saben que va a hacer el bien. Y fíjense que en algo de esto hay, porque si no estaríamos mucho mejor de lo que tendríamos que estar.
Y hoy en día, mientras aquellos pueden elegir la cooperación, eligen no cooperar y eligen ser una acción más bilateral entre Estado y Estado, una cooperación más abierta, más integrada. Entonces hay muchos que piensan que el mundo es así. Y hay una tendencia neoconservadora de centro-derecha en el mundo. La verdad, esto es claro. Hay que ver si se termina de consolidar o no, pero obviamente que esta visión que tienen estos sectores va a condicionar que esos actores se quieran integrar o no. Entonces hay muchos factores que están dando vuelta. Y el otro punto que a mí me parece que es un punto que hay que poner en la mesa es la cuestión de que la política internacional es una política que la caracteriza la diversidad, no la uniformidad. El problema es si esa heterogeneidad o esa diversidad es suficientemente fuerte como para generar una guerra o generar conflicto, ¿no? Ese es otro punto. Lo cierto es que América Latina parece que es una región que ha pasado por momentos de mayor nivel de desarrollo, mayor nivel de pensamiento y mayor lazo de unión, donde hoy ahí está bastante más fragmentada que en otros momentos históricos. Y bueno, vamos a tener que ver qué pasa de acá un tiempo para ver si vamos a profundizar el proceso de integración o no. Y acá, ¿dónde afecta nuestra política exterior? Ahora voy al otro aspecto que es la política exterior, que es un tema interesante. La política exterior la podemos definir, si ustedes quieren, de una manera sencilla, como la manera que nosotros tuvimos de ver el mundo y de cómo nos hemos vinculado con ese mundo, pasa como lo vimos. Entonces, a lo largo de la historia, Argentina desarrolló tres grandes modelos de política exterior. Un primer modelo, si ustedes quieren, que es el modelo que lo podemos definir como el de la relación especial con el Reino Unido y con Europa, que va desde la consolidación del Estado moderno argentino de 1860 a 1880 hasta la década del 30, aproximadamente. Y que tenía, yo le diría, 4 puntos esenciales ese modelo de política exterior. Uno era mirar el mundo básicamente europeo. Nos vinculamos fundamentalmente con Europa, desde el punto de vista económico-comercial, y principalmente nos vinculamos con el Reino Unido, que era el que nos compraba mayoritariamente los productos que nosotros, las materias primas que le vendíamos y nos enviaban el producto manufacturado. En segundo lugar de ese modelo, el segundo punto de ese modelo, ha sido la distancia que nosotros hemos tenido en el vínculo con Estados Unidos. Históricamente no hemos tenido un vínculo muy cercano a Estados Unidos, salvo algunos lugares muy puntuales, que después se los comento. Pero no hemos tenido una relación buena, por así decirlo, con Estados Unidos a lo largo de la historia. Y eso tiene que ver de alguna manera en que las dos economías son economías competitivas, no son economías complementarias. Entonces esto también a lo largo de la historia se fue manifestando en diferentes puntos de vista, ¿no? El tercer punto de ese paradigma de política exterior ha sido obviamente el pacifismo. Argentina, política exterior, ha sido un Estado pacifista. El momento que podía haber sacado mayor ventaja de las cuestiones limítrofes con Chile y los pactos de Mayo no lo hizo. Y lo cierto es que es un rasgo que caracteriza toda la política exterior de Argentina, desde la configuración del Estado moderno hasta la actualidad. Y el último punto es que de ese modelo histórico de 1860, 1880 hasta 1930 no se le ha prestado una atención muy particular a América Latina. O sea, para Argentina, América Latina no era una región importante para integrarnos al mundo. Y en particular tampoco teníamos una relación buena con Brasil. Eso era lo cierto. Teníamos una relación, pero no en cuanto a una continuidad en el tiempo, ¿no? No había una agenda de temas continuos en el tiempo. Y, digamos, más que nada se focalizó, si ustedes quieren, esa relación en resolver las disputas territoriales que nos quedaban. Pero no buscar mayor nivel de desarrollo económico de comercio con la región. Nuestro principal comprador era el Reino Unido y nosotros nos vinculamos principalmente con el Reino Unido, ¿no? Esto se quiebra en la década del 30 a causa del crack de la bolsa de Nueva York
donde se nos cierran los mercados. Entonces nosotros todo lo que le vendíamos al Reino Unido en aquel momento no se lo pudimos vender más. Porque el Reino Unido le dio prioridad a sus colonias. A los productos que venían de sus colonias, no a nosotros. La respuesta que nosotros tuvimos a esta política inglesa fue acentuar la dependencia, que fue lo que ustedes conocieron históricamente como el Pacto de Roca Revolución, donde viaja una delegación luego de la conferencia de Ottawa a vender los productos prácticamente a un precio regalado, por decirlo de alguna manera. Entonces ahí la élite política comete un error. Porque, digo, la élite política es la que toma decisiones y la que planifica en materia política exterior. Comete un error de pensar que el mundo sigue siendo el mismo de 1860 a 1930. Y digo esto porque el mundo había cambiado y el principal actor ya no era el Reino Unido, el principal actor era Estados Unidos. La dirigencia política argentina no ve eso y acentúa su relación con el Reino Unido. Ahí también comienza a pensarse en un modelo de sustitución de importaciones, porque digamos, todos aquellos productos que no nos vienen por la crisis, teníamos que de alguna manera empezar a producirlos nosotros. Entonces hay una idea de modelo de sustitución de importaciones bastante efímero, pero hay. El segundo modelo de política exterior es el que comienza con el peronismo en el 45 y va hasta 1989, que se lo suele llamar, en general en la bibliografía lo van a encontrar, con el nombre de globalismo, o paradigma globalista, que era un paradigma distinto, era un poco más sofisticado en términos diplomáticos que el de las relaciones que se con el Reino Unido y Europa, porque suponía dar vuelta a esta concepción tradicional de política exterior y empezar a abrir los vínculos al mundo, diversificar nuestros vínculos, empezar a vincularnos pragmáticamente con diferentes actores. Entonces, imprimía una diplomacia mucho más sofisticada. ¿Cuáles eran las características básicas? Primero, seguía la cuestión del no alineamiento de la política norteamericana, que ya en el paradigma anterior se había manifestado. Acá comenzaba la Guerra Fría y Argentina decidía no alinearse a Estados Unidos en esa Guerra Fría. Salvo la Revolución Libertadora del 55, que es la única que se alinea automáticamente a la política norteamericana e ingresa en los organismos internacionales de crédito, porque el peronismo no ingresa en los organismos multilaterales de crédito. Cuestiona ese orden internacional, digamos, de ese tipo de instituciones. Diversifica los vínculos, comienza a pensar en que la integración es un medio para alcanzar el desarrollo económico, y que ese desarrollo económico tenía que ser sobre la base de sustitución de importaciones, porque ahí la que empieza a pensar de alguna manera, vamos a ver la semana que viene, es la CEPAL sobre estos temas, con sus correspondientes pensadores, cómo América Latina podía comenzar de alguna manera a pensar la autonomía e integrarse y desarrollarse. Y eso es que desarrolló un modelo de sustitución de importaciones. Comienza a tener Argentina una participación muy activa en foros internacionales en materia de seguridad, de paz y de desarme. Y de hecho la gran victoria diplomática que nosotros tuvimos en el periodo del 45-89 es la resolución 2065 de Naciones Unidas con respecto a Malvinas, que se le hace el gobierno de Libia. Es un gran triunfo diplomático, como te digo, con respecto al tema Malvinas, ¿no? Donde se insta al Reino Unido a tener que negociar con el tema Malvinas, ¿no? Pero lo cierto es que a nivel sudamericano hay intentos de acercamiento a América Latina, mayor nivel de integración con el ABC, con Argentina, Brasil y Chile, con el ABC económico que comienza luego del 45, que era diferente del ABC que había planteado el radicalismo en la primera mitad del siglo XX, porque era un ABC más político, digamos, la alianza Argentina, Brasil y Chile, que tenía que ver más que nada con buscar la manera de contrabalancear el intento de ingreso de Estados Unidos en la región para empezar a ejercer ciertas presiones. Entonces, de esa manera hay una alianza. Fíjense que acá hay un dato que es importante, y que cuando la región ha presentado mayores niveles de integración y de alianza entre ellos, es porque ha percibido una amenaza externa a la región, un actor extracontinental que ha querido intervenir. Entonces ahí se presentan los mayores niveles de integración latinoamericana.
y laica. Cuando Estados Unidos quiso intervenir más activamente, económicamente y dominar la región se terminó cerrando filas políticas y terminó dejando ese actor afuera, ¿no? Y el otro punto que es importante es esa participación en los foros, porque le da un perfil a la diplomacia argentina muy alta, que hoy tiene todavía foros internacionales, y donde Malvinas es uno de los temas más importantes de esos foros y es el perfil que ha tenido a lo largo de su historia. Y esos puntos que comienzan a darse más en el desarrollo de esa diplomacia más diversa y más rica a partir del 45, es lo que realmente han sido nuestros patrones de política exterior, y como nosotros nos hemos en general vinculado con el mundo, de un lugar donde hemos estado en general en movimiento de no alineados, es decir, no estábamos ni con la Unión Soviética ni con Estados Unidos, o sea, en ese esquema de Guerra Fría, ¿no? Como que tomamos equidistancia de los dos, estábamos con los dos. De hecho, el mismo peronismo lo dice con la tercera posición, ¿no? Lo cierto es que a nivel regional, si ustedes quieren, durante ese periodo hay un intento de acercamiento a Brasil, pero Brasil en aquel momento teje una alianza muy fuerte con Estados Unidos, que, aunque ustedes no lo crean, el acercamiento de Brasil a Estados Unidos tiene que ver con el peso político que tenía Argentina en Sudamérica en aquel momento. Era muy fuerte la presencia argentina en cuanto a Estado, en cuanto a potencia occidental, que se definía como occidental, de alcance medio. Y era un poco esa percepción que tenía el brasileño de lo que nosotros éramos en aquel momento como potencia, que decide tener un lineamiento más cerca a Estados Unidos, como para contrabalancear un poco el crecimiento de Argentina, ¿no? Y hubo momentos históricos en donde mayor acercamiento, bueno, hubo gobiernos en el medio dictatoriales, por lo cual hubo ciertos, si se quiere, recelos geopolíticos entre Argentina y Brasil en esos 50 años, en un contexto de Guerra Fría que era claro, de lucha por el poder regional, donde Brasil comienza a desarrollarse industrialmente en la década del 50, consolida ese crecimiento en la década del 70 con el desarrollo armamentístico del pueblo industrial armamentístico, y nosotros ya en ese esquema quedamos prácticamente afuera. Quedamos muy lejos de Brasil en lo económico, en lo industrial. Y Brasil desarrolla un elemento más que nosotros desarrollamos tarde en la política exterior, que es una cancillería altamente profesionalizada, digamos, que la cancillería de Itamaraty, que la crea el Barón Río Branco a principios del siglo XX. Esa profesionalización de la política exterior y ese nivel de profesionalización que tiene el brasileño en política exterior es producto de esa creación de esa cancillería altamente profesionalizada. Altamente profesionalizada y burocrática, al punto de que, por más que la política se quiere inmiscuir en ciertas cuestiones, los técnicos son los que negocian, no negocia la política. Por eso Brasil es una potencia hoy importante, ¿no? Están los BRICS, tiene un posicionamiento internacional muy importante, pero bueno, hay que mirar lo que hizo hace 100 años atrás, y con cierta continuidad en la política exterior, que es lo que por ahí a nosotros nos está faltando, tener más consenso en materia de lo que vamos a hacer y mantenerlo más en el tiempo. Entonces, bueno, ahí las élites políticas tendrían que concertar, ¿no? Entre ellos que consideran que es política exterior y, bueno, pensar un poco en lo que es el desarrollo, ¿no? Y ese modelo, que es el paradigma globalista, se quiebra con el surgimiento del tercer modelo de política exterior, que es el modelo de la década del 90, ¿no? Que es un modelo que nunca nosotros antes habíamos vivido de alguna manera en política exterior. ¿Por qué? Porque hay dos cuestiones que se dan que nunca se había dado previamente en la historia de la política exterior nuestra. Era, primero, un plegamiento a los intereses norteamericanos en el mundo. Eso, salvo lo que yo les contaba de la Revolución Libertadora y algún momento de mayor acercamiento pudo haber tenido el gobierno de Guido con relación a Estados Unidos, saliendo de eso, nosotros históricamente habíamos tenido un acercamiento, un plegamiento prácticamente automático a la primera potencia del mundo, ¿no? Y en segundo lugar, yo le diría esto de plegamiento a la potencia, pero plegamiento al orden internacional,
desplegamiento de las instituciones internacionales que desarrollaba Estados Unidos en aquel momento, que era el consenso de Washington, de regulación de la economía y descentralización. Entonces el desarrollo económico era un desarrollo económico en donde el Estado prácticamente tenía baja o nula participación en lo económico y el mercado era el que regulaba los patrones. Y era un interés nacional definido en términos específicamente comerciales económicos, donde aquellos estados que se habían plegado a Estados Unidos participaban de ciertos beneficios. Los beneficios eran, por ejemplo, formar parte de los bloques económicos de integración. Era como una especie de premio por haberse plegado al hegemón que había ganado la Guerra Fría. Entonces de ahí nosotros empezamos ya a consolidar y a desarrollar más aceleradamente, por ejemplo, el Mercosur. Fue una diplomacia efectiva, si ustedes quieren, desde el punto de vista de posicionar a la Argentina en el mundo. Éramos un país prácticamente que participábamos de cualquier discusión de política internacional en cualquier foro. De hecho, habíamos participado también como mediador, habíamos participado en América Latina activamente en la creación del Mercosur con Brasil, teníamos una diplomacia de alto perfil, pero en política exterior cometimos uno de los peores errores que tuvimos históricamente, y con Malvinas lo cometimos. Cuando los sentamos a los kelpers en la negociación, que nunca se tenía que haber sentado porque ya no era parte de la negociación. La negociación era Argentina-Reino Unido, no era Argentina-Kelper-Reino Unido. Entonces cometimos un error que se pagó caro, ¿no? Con esa famosa política de seducción del ex canciller Guido Di Tella. Y ahí también hay un quiebre con respecto a Malvinas, ¿no? Porque históricamente nosotros nos habíamos manejado a través del Comité de Descolonización, habíamos participado activamente en Naciones Unidas con los reclamos, y acá se le dio una diplomacia más de negociación bilateral con el Reino Unido, en aquel momento de esos 10 años, y de alguna manera algunos reclamos que habían sido más firmes en otro momento parecían que habían flaqueado un poquitito entonces, en ese tiempo, ¿no? En esos años. Lo cierto es que en esos tres grandes modelos que yo les comenté de política exterior, vamos a ver los últimos 20 años. En los 20 años hay una vuelta más a un modelo globalista, con un perfil, digamos, un alto perfil de la diplomacia en los foros internacionales, un intento de volver a la integración como un medio de desarrollo en base a sustitución de importaciones, y esta cuestión de no rivalizar, pero sí no tener un vínculo muy cercano con Estados Unidos. Lo que pasa es que en la década del 90, aquellos que elaboran la política exterior eran muy conscientes, de esto que yo en un momento les comenté, de que a la Argentina no le había traído réditos estar lejos del poder. No le había traído ningún rédito estar lejos de Estados Unidos o de los grandes centros de poder. Entonces, la diplomacia que desarrolla el doctor Menem en la década del 90 es una diplomacia donde reposiciona a la Argentina en el mundo cerca de los grandes poderes. No lejos en el movimiento, por ejemplo, de lo alineado que nosotros habíamos estado durante la época de la Guerra Fría, ¿no? Y eso trajo sus réditos, que yo les comenté, ¿no? Esta posibilidad de participar activamente, pero bueno, trajo también sus políticas complejas para nosotros, que era aceptar el orden internacional económico, es decir, la realidad poca y impuestos de Estados Unidos para el mundo, que era la desregulación y la descentralización de la economía. Entonces, nosotros los últimos 20 años hemos tenido más un acercamiento, si ustedes quieren, con una diversificación de vínculos a otros centros de poder que no ha sido precisamente Estados Unidos. Entonces, lo que nosotros también tenemos que en algún momento plantearnos, que hay algunos que se lo plantean en la actualidad, es el mundo que viene. Entonces, el mundo que viene es un mundo donde Estados Unidos y Europa va a ser el protagonista, o el mundo que viene va a ser o va a acercar más un protagonismo a Oriente y no a Occidente. Y en ese punto nosotros, ¿dónde nos vamos a encontrar mejor para desarrollar nuestro modelo económico? Para darle mejor nivel de vida a la sociedad, para mejor insertar laboralmente, etcétera, etcétera. Porque pensemos que la política exterior
Es una política que da trabajo, da inversiones, trae inversiones al país y da trabajo. Entonces tenemos que saber bien dónde vamos a ir a jugar y qué juego vamos a ir a jugar. Entonces, esto que yo les digo de los BRICS, por ejemplo. Tenemos que tener en claro qué vamos a hacer a los BRICS y qué queremos ahí en los BRICS. ¿Qué nos vamos a llevar ahí? ¿Y qué queremos? Entonces, tenemos que tener en claro el qué y el cómo. En un mundo que cada vez es más volátil y más complejo. Entonces, lo que sí tenemos que aprender son las lecciones de la historia. Es decir, tenemos que empezar a leer el pasado, entender el presente, para intentar llegar a diagnosticar lo mejor posible el futuro. Teniendo en cuenta que todas estas cosas que yo les comenté son variables, se mueven, no es algo estático. Entonces, hay que saber en este proceso cómo nos podemos adaptar mejor, cómo tenemos mayor capacidad adaptativa en este proceso. Y tenemos que intentar lograr, de alguna manera, volver a una política exterior de mayor nivel de autonomía. Entonces, para ser autónomos, tenemos que empezar a trazar un camino, que es el camino de con quién nos vamos a aliar, digamos, cómo vemos el mundo, con quién nos vamos a aliar, y sabiendo que esto tampoco es algo que se resuelve en corto plazo, son cuestiones de mediano a largo plazo. Entonces tenemos que empezar tenemos que empezar a pensar en algún momento. Hay otros países que ya lo pensaron, ya consensuaron en materia política exterior entre diferentes facciones políticas, miran un norte, disienten en algunos puntos, pero más o menos hay cuestiones que están consensuadas y no se modifican cada 4 años, ¿no? Siguen para adelante. Entonces, bueno, eso es un poco lo que tenemos que pensar. Entonces, un poco dejo abierto el debate a partir de esto para, digamos, el diálogo me parece lo más interesante que podemos tener. Entonces, dejo abierto el espacio de preguntas para, bueno, pregunten lo que ustedes quieran. Gracias. Gracias, Gonzalo. Bueno, después de la exposición de Gonzalo y de un panorama nacional histórico de la situación que estamos viviendo, bueno, está la idea de que vayamos, preguntamos acerca o expongamos brevemente lo que quieran algunas de las posiciones, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Sí? Es justamente la idea de reflexionar entre todos. Esto es, ¿no es cierto?, más allá del disparador, ¿no es cierto?, de Gonzalo, es una construcción colectiva la que queremos hacer acá. De eso era encarar, digamos, el seminario de las 4 reuniones, ¿no?, que pueden ser más. ¿Cómo no? Bueno, ahí va. Bueno, en primer lugar, quiero felicitar porque no son muchos los espacios que tenemos para discutir las temáticas que incumben a las relaciones internacionales o a nuestra vinculación con el exterior. Me considero que el ámbito legislativo es el más apropiado, soy mandato cumplido y casualmente me vinculé con Gonzalo el viernes, haciéndole justamente una consulta respecto de la diplomacia parlamentaria. Pero tengo una pregunta para hacerte y me gustaría si tienes algo para ampliar respecto de qué opinas de la declaración que hizo Massa respecto del acuerdo y el tan ansiado acuerdo Mercosur-Unión Europea, que si tienes algún tipo de información me gustaría que amplíes un poquito. Y en segundo lugar me gustaría también saber tu opinión respecto de el incumplimiento
el último incumplimiento que hemos hecho en el acuerdo que firmamos en el 2019 respecto de los legisladores o parlamentarios para el Mercosur. Un acuerdo que hemos incumplido y que, a pesar de considerarme compañera, no puedo todavía entender por qué fuimos y por qué insistimos en una elección de parlamentarios del Mercosur cuando he sido parlamentaria del Mercosur, pero dentro de las filas de los legisladores en ejercicio. ¿Por qué avanzamos en 43 cargos que hoy no estamos en condiciones políticamente de enfrentar, y con todo lo que ello implica, ¿no? El faltar al acuerdo de lo que firmamos y nos comprometimos con nuestros hermanos uruguayos, brasileños, paraguayos y venezolanos en el 2019. Si puedes ampliar esos dos temas. Gracias. Gracias. Piensen cómo nos pueden ver en el mundo cuando no cumplimos algo. No nos ven bien. Digamos, el proceso de construcción de confianza se va perdiendo. Entonces, un poco tiene que ver esto de cómo nos empezamos a ver en el mundo como un Estado que no cumple lo que firma. Con las consecuencias que ello tiene, ¿no? Pero si vos crees, nosotros estamos hablando el día de un poco de diplomacia parlamentaria, ¿no? Y yo creo que todavía no estamos ni al nivel de otros estados en América Latina, por ejemplo, para un caso, ¿no? México, que México tiene muy bien desarrollada la diplomacia parlamentaria. Quizás porque no entendemos todavía qué es la diplomacia parlamentaria, porque todavía esto que hablábamos de por qué algunos son diplomacia parlamentaria y otros no. ¿Y quién toma la decisión de que eso sea así? ¿No? Yo creo que, yendo al tema primero del Mercosur, me parece que estamos perdiendo mucha credibilidad, o la credibilidad que nos va quedando. Y eso nos obliga a estar en un mundo cada vez más complejo, en donde los estados en general, es el famoso dicho, el pacta sunt servanda. Los acuerdos son hechos para ser cumplidos, ¿no? Entonces nosotros lamentablemente, en muchos aspectos, terminamos por ahí firmando ciertas cosas que después no terminamos cumpliendo. Y la construcción de confianza se va perdiendo. Con el tiempo, digamos, la cooperación, si vos querés, parlamentaria, con la cooperación del Poder Ejecutivo, tiene que ver no solo con lo que uno planifica en la agenda, sino en la medida en que yo me voy a saber que me voy a encontrar con ese actor varias veces. Es decir, yo voy a cooperar no sabiendo que es un juego de una mano, sino sabiendo que es un vecino mío con el cual yo me voy a encontrarme a cooperar varias veces. Ese es un punto importante. Creo que hay que resolverlo y hay que resolverlo urgente, como así también hay que resolver qué entendemos por diplomacia parlamentaria. Es decir, por ejemplo, México sacó, yo te lo comenté, no lo comenté, lo comenté hace 3 o 4 años atrás. México sacó una normativa donde en su reglamento de Cámara dice la diplomacia parlamentaria es esto, y la diplomacia parlamentaria hace esto, listo, fue de la discusión. Está firmado por todo el mundo, hay un consenso, viene quien viene y ya se sabe quién. Nosotros estamos cada 3 o 4 años, yo eso no lo critico, es un tema de gestión, cada uno decide cómo quiere nombrar algo, si lo quiere nombrar así, lo quiere nombrar así, lo quiere sacar de esta estructura, le ponen otra, cada uno tiene su grado de autonomía. Pero no nos podemos permitir hacer ese juego mucho tiempo. ¿Por qué? Porque tenemos que empezar a pensar en crecer, en desarrollarnos, en integrarnos. Entonces hay cuestiones que son de un juego bajo, de bajo perfil, nosotros no podemos seguir teniendo. Y este es uno. Con respecto a lo demás, no estoy al tanto no sé qué fue lo último que tú sabes, si me lo querés comentar, yo te doy una opinión de qué fue lo último que dijo con respecto al tema del Mercosur. Unión Europea. Una de las noticias, básicamente estaba en desacuerdo. Y bueno, creo que llevamos, si no me equivoco, más de 20 años tras ese acuerdo, con todo lo que eso ha significado, con nuestros funcionarios. Acá creo que puede abundar un poco de información, pero un poco que no lo entiendo, más viniendo de Massa, ¿no? Que
supone que es uno de los que tiene un perfil más serio para ocupar nuestra presidencia. Y bueno, tanto tiempo detrás de este acuerdo que es muy ansiado y que de repente, no sé si se vincula con el tema de los BRICS. Te doy para que, si pueda ilustrarnos, lo voy a decir. Perdón, yo voy a dar mi opinión particular. Pero el acuerdo con la Unión Europea es impracticable. Básicamente porque me tienen una cola y miren lo dejó hacer. Uno de los puntos del acuerdo con la Unión Europea es que está sujeto a los estándares de cuidado del medio ambiente de la Unión Europea. Entonces, al estar sujeto a los estándares del acuerdo del cuidado del medio ambiente de la Unión Europea, la mayoría de nuestros productos no cumplen el acuerdo. Por consiguiente, no puedo dinamizar un acuerdo si no tengo desde este lado el compromiso de avanzar en todo lo que tenga con el cuidado del medio ambiente. Entonces, por eso hace 20 años que damos vueltas, entre otros puntos. Pero ese es un punto central en una agenda política internacional que complejiza los temas del cuidado del medio ambiente. Entonces, estamos en falta, no lo hemos dinamizado. No sé si respondí en algún punto sobre algún tema técnico. Y ahora va mi pregunta. Yo voy a empezar con la aquiescencia pragmática ante la grieta que vivimos de un grado de legitimidad, que son 2 votos, una parte de la población y fuerzas políticas que quieren alinearse con Estados Unidos, y el otro que no. ¿Cuál es el margen de maniobra en un modelo y en el otro? Pero quizás, siendo este el ámbito, como tiene que ver la caja de resonancia política de la nación y de las voces de la nación, que es el Congreso, donde ustedes trabajan, y la importancia que está tomando en este momento la diplomacia parlamentaria del mundo, donde a veces nosotros no sé si estamos a la altura de tener la conciencia de lo que significa, estamos ante una gran dicotomía. En tal caso, ¿cómo se resuelve? El problema que se da entre diplomacia parlamentaria y paradiplomacia. Y básicamente, ¿dónde está la paradiplomacia? En las unidades subnacionales. La reforma de la Constitución establece que los recursos son de las provincias. Entonces, ¿qué pasa con el litio? ¿Qué pasa con los minerales? ¿Qué pasa por la solución donde quizás administraciones menos entrenadas, mucho más fáciles de, ante la necesidad de caja, tener que acordar, pasan por encima de la nación? Y en tal caso, ¿cuál es a este tipo de diplomacia lo que la diplomacia parlamentaria puede aportar? Gracias. Bueno, vamos por partes. Vamos a la primera parte. Vos dijiste paradiplomacia. Bueno, en general, paradiplomacia, históricamente el término era diplomacia paralela, significaba. O sea, como diplomacia paralela al Poder Ejecutivo. Después, a lo largo del tiempo, fue cambiando esa connotación, o sea, esa definición del término, y hoy, en el caso nuestro, nosotros lo aplicamos a unidades subnacionales, es decir, a todos aquellos acuerdos que en base al artículo 24 de la Constitución Nacional, las provincias pueden firmar con potencias internacionales. Primer punto. Segundo punto, hay una asociación entre diplomacia parlamentaria y obviamente la paradiplomacia. O sea, hay un vínculo. Lo que yo no sé a qué nivel de trabajo conjunto hay ahí, inclusive hablando con el Poder Ejecutivo. ¿Por qué digo esto? Porque en general, como nosotros estamos en un sistema presidencial, la conducción, la ejecución de la política externa es del Ejecutivo. Y al Legislativo nos viene todo aquello que viene por artículo 72, inciso 22 y inciso 24. Y parece que el Congreso lo único que hace es eso. Y a eso lo llamamos diplomacia parlamentaria. Cuando en realidad, la diplomacia parlamentaria es mucho más que eso, porque son los grupos parlamentarios donde están, es lo que hace la Comisión de Relaciones Exteriores y es lo que hacen los presidentes de Cámara. Sabiendo que lo que caracteriza la diplomacia parlamentaria es la pluralidad representativa. Esta es una diferencia importante con el Ejecutivo y con la paradiplomacia. ¿Por qué? Porque la paradiplomacia, dependiendo de qué provincia, va a ejercer determinada facción política, el oficialismo de esa provincia.
En el Poder Ejecutivo sucede lo mismo, la conducción no participa la oposición, se la puede convocar, pero no participa. Y donde realmente tiene un protagonismo la oposición en política exterior es en el Congreso. De hecho, de todos los que yo te comenté, el que es menos plural son las actividades que realizan los presidentes de Cámara, porque por la agenda del presidente de Cámara, y no necesariamente tiene que convocar a la oposición. Entonces puede venir cualquiera de afuera para hacer una actividad, yo puedo convocarlo o no lo puedo convocar. Eso no sucede en la Comisión de Relaciones Exteriores, no sucede en los grupos parlamentarios y no sucede cuando uno viaja al exterior porque hay un cupo de pluralidad. Yo creo que lo que nos está pasando por ahí es falta de coordinación entre estos tres actores en materia de política exterior. Me pareciera que tenemos agendas como paralelas donde no nos complementamos y donde la información que tiene uno el otro no la tiene. Entonces, en el mundo que viene, que es este mundo interdependiente, los actores subnacionales y los actores, como en el caso del Congreso, tienen una participación importante en política exterior. Entonces tenemos que armar una mesa mucho más activa. De hecho, sucede, me ha pasado, que por ahí hay muchos que egresan del servicio exterior que no tienen todavía un conocimiento tan profundo de lo que sucede en las diferentes regiones del país. Y esas mismas personas, con la mejor actitud del mundo, tienen que salir a la embajada a trabajar y vender los productos nuestros. ¿Y conocen el país para vender todo eso? Las oportunidades que se nos presentan. Y en materia de diplomacia parlamentaria te voy a dar un dato. El Congreso tuvo dos momentos históricos donde la agenda de Malvinas la manejó el Congreso y no la manejó el Ejecutivo. Bueno, podemos hablar en algún momento de eso, pero uno fue la declaración de usuario y la otra fue cuando se diseñó el Grupo Parlamentario de Amistad Argentino-Británico. Ahí se canaliza el tema de Malvinas. Entonces el Congreso tiene un protagonismo importante en política exterior, tiene, protagonismo y tiene cosas para decir y tiene legisladores en el Senado y en diputados con experiencia. De hecho, fíjense que los últimos dos muy importantes en tema de Malvinas fueron legisladores. Uno fue Firmo y el otro fue Carmona. Entonces el Congreso tiene bastante para decir en materia de política exterior. Lo que pasa es que no es un ejecutor de política exterior como es el Poder Ejecutivo. Entonces, lo cierto es que esto es una variable histórica a la hora de la política exterior argentina. La política exterior argentina la ha conducido, manejado el Poder Ejecutivo y se ha podido evitar el control del legislativo en algunos casos mejor. Pero lo cierto es que tendríamos que armar o diseñar agendas donde todos los actores participen, porque todos tienen algo para decir en la mesa, más allá de que tengan menor o mayor grado de participación o poder. Pero el mundo que viene no contempla la no participación de la paradiplomacia, que son las provincias, como la no participación activa del Congreso. Pero vuelvo sobre lo mismo que planteó los BRICS. ¿Sabemos por qué vamos a los foros internacionales? ¿A hacer diplomacia parlamentaria? ¿Sabemos qué queremos hacer? ¿Sabemos qué vamos a plantearnos? ¿Sabemos con qué nos asociamos? Digo, son cuestiones básicas, pero que tenemos que recordar cada tanto. Entonces son puntos que me parece no son cuestiones menores. Y el Congreso en tema de Malvinas tiene una participación importantísima. Y la última gran victoria diplomática, si ustedes quieren, en materia de política exterior, fue la plataforma continental. Y no la vi que la hayan promocionado tanto. Y fue la última gran victoria diplomática que nosotros tuvimos con el mundo, y de hecho el Reino Unido, donde le ganamos esa batalla, porque el Reino Unido hace una plataforma, bueno, vos lo sabés mejor que yo, Marcelo, lo hemos charlado, pero el Reino Unido hace una presentación de la plataforma continental para extenderla, nosotros también. Y Naciones Unidas termina aceptando la COPLA, termina aceptando nuestra propuesta, porque nosotros teníamos fundamentado con todo, digamos, el material adecuado y terminamos extendiendo la plataforma continental de 200 millas a las 350 millas. Con un agravante. En ese dictamen, Naciones Unidas dice que no se puede expedir más de las 350 millas porque hay un conflicto no resuelto en términos de soberanía entre Argentina y el Reino Unido, que eso es para nosotros lo más importante. Entonces, por ahí, que no tuvo la divulgación que tuvo que tener, fue la gran segunda, yo le digo, tercera victoria diplomática que tuvimos en términos de Malvinas histórica. Y el otro punto con respecto a ese tema es qué queremos hacer con respecto a Malvinas. Porque el Reino Unido se fue del Brexit. Y para nosotros puede ser una oportunidad. Si sabemos a dónde vamos y lo que queremos y con quién. Entonces, no son temas menores, digo, es un ejercicio de introspección que tenemos que hacer constantemente, pero
El Reino Unido está proyectando poder. ¿Qué hace Malvinas? Proyecta poder. ¿Hacia dónde? Hacia el Atlántico Sur y hacia la Antártida, donde están los recursos naturales. Entonces, tenemos que asociarnos, porque solos no podemos, porque no tenemos los suficientes recursos de poder. Ningún actor hoy tiene la capacidad global de tener recursos de poder para manejarse de forma autónoma. Ni Estados Unidos se tuvo que asociar con la OTAN, porque solo no puede. Entonces, nosotros tenemos que pensar en América del Sur, con quién vamos a hacer frente a esta, que muchos no lo quieren decir, pero la verdad es que nosotros tenemos una hipótesis de conflicto no resuelta con el Reino Unido, y con quién nos vamos a asociar para hacer esto. ¿Va a ser con Chile? ¿Va a ser con Brasil? ¿Va a ser con Uruguay? Son cuestiones que tenemos que empezar a pensarnos en un mediano y largo plazo. Esto no se resuelve de noche a mañana. La cuestión, y no de la anterior a esta, es dentro de la mesa de negociaciones la inclusión de los trabajadores organizados. Por lo menos con vos y como observadores para de pronto tener una posición con respecto a los legisladores. Dentro de las distintas organizaciones internacionales que de pronto van los legisladores, podríamos tranquilamente, como organización regional, los trabajadores legislativos, las trabajadoras legislativas, estar presentes, ¿no es cierto?, en los lugares que son pertinentes, digamos. Por ejemplo, si hay una comisión de trabajo, ¿no es cierto?, estar presentes ahí, el tema de ambiente, estar presentes ahí. O sea, todas esas comisiones, sea el Parlatino, el Parlasur, estar presentes como organización, como sujeto colectivo, ¿no es cierto?, que somos los trabajadores legislativos, ¿no? Sí, contesté tu pregunta, Marcelo. Sí, contestó mi pregunta y la verdad que un poco, perdón, Pero acelerando la propuesta tuya, yo creo que en un país tan pendular, la única posibilidad es la de generación de políticas de Estado que se transformen en políticas de consenso. Y en ese consenso tiene que estar la participación de los sectores sociales para que no peletemos de un lado al otro de acuerdo a cuál es la oportunidad de votos de un momento histórico determinado. Creo que para que haya una política de consenso tiene que haber participación de los sectores sociales y especialmente de los trabajadores. Gracias. Te agrego un punto a lo que vos decías. Nosotros tuvimos, si querés, el mayor consenso en política exterior con Malvinas. Por dar un momento, la declaración de Ushuaia, no sé si se acuerdan. Fue el momento donde primó el consenso y con un, si ustedes quieren, un elemento agravante más, fue un estímulo que nació del Congreso, no del Poder Ejecutivo, y unió a todos los partidos a representación y pluralidad política. Porque la base parlamentaria de defensa del Ejecutivo tiene pluralidad política. A todos por igual. En aquel momento, cuando el primer ministro James Cameron nos tildaba de colonialistas a nosotros, por lo que había pasado en Malvinas, y había mandado un submarino a las islas y había ejercicios militares. Y por eso digo, el Congreso es un buen lugar para poder debatir la política exterior y para poder generar un consenso transversal, si vos querés. Acá lo cierto es que hay otro punto que es importante y que tenemos que tener en cuenta. Las élites políticas que representan a los partidos tienen diferentes visiones de la política exterior. El Estado no es un Estado unitario donde todo homogéneo y todos piensan igual. Entonces, las diferentes políticas tienen diferentes facciones políticas, diferentes élites que piensan y viven la política exterior de una manera distinta. Porque interactúan con el mundo y piensan que el mundo y los vínculos que generan a partir de ese mundo son diferentes. Eso no está ni bien ni mal. Lo que tenemos que tener en claro es que en algún momento las élites políticas tienen que juntarse para consensuar 4 o 5 puntos de política exterior. Y no estoy mirando lo que pasó en Europa, estoy mirando a países vecinos que lo hicieron. Y también han tenido, digamos, confrontaciones domésticas bastante complejas. Entonces, digamos, Chile lo tuvo, Brasil lo pudo lograr. Bueno, yo creo que en un momento tenemos que darnos esa posibilidad. Pero si no vamos a estar en una actitud pendular, cada 4 o 5 años, si la política exterior, que tiene que ser una política de desarrollo, que tiene que ser una política que nos traiga inversiones de trabajo, es algo de largo plazo. Entonces tenemos que pensar en el largo plazo, no en el corto plazo.
¿Entienden? Respecto a esto que decía de la política exterior que se comporta de manera pendular cada 4 años en el caso de Argentina, te quería preguntar cuál era tu visión sobre el tema de los BRICS y, en segundo lugar, si estás de acuerdo con el tema de la desdolarización del comercio exterior, ya que el ingreso a los BRICS tiene un peso en la geopolítica muy grande, ya que, bueno, estamos hablando de las importaciones a China, las empezás a manejar en yuanes, incluso las importaciones de Brasil las empezás a manejar también en yuanes, con este fondo de garantía que crearon y bueno, ¿cuál era tu visión del tema? Gracias. Primera pregunta, tema BRICS. Hay que pensar de que hay un grupo de estados que piensan que el mundo pasa por otro lugar que los Estados Unidos y Europa, donde el líder de esos BRICS es China. Entonces, acá hay una interpretación que en realidad un diagnóstico nosotros tenemos que hacer es si el mundo va para el lado de China o el mundo va para el lado de Estados Unidos o de Europa. Nosotros tenemos preguntas que tenemos que hacer nosotros, tenemos una política exterior inteligente. Como diría Maquiavelo, la inteligencia y la astucia del zorro y la fuerza del león. ¿Y eso qué significa? Hay que aplicar un globalismo. Tenemos que vincularnos con todo el mundo. Y la política exterior tiene que dárselo esto. Cualquier persona que, de hecho, cuando di clases en el Servicio Exterior de la Nación, lo conversaba con los alumnos, que la política exterior tiene que ser pragmática, desideologizada. Tenemos que vincularnos con el mundo, con todo y con aquello con lo cual tenemos mayor ventaja comparativa. Eso no implica que yo tenga una mala relación con Estados Unidos, pero puedo tener un mayor acercamiento a otros países con los cuales tengo una economía complementaria, cuando, por ejemplo, yo en Estados Unidos históricamente tuve una economía competitiva, es decir, lo que ellos producen lo produzco yo. Entonces, no hay punto, o sea, podemos tener un buen vínculo, pero los dos estamos en un juego antagónico. Más allá de que nosotros, bueno, hay cuestiones históricas donde no hemos tenido vínculo muy bueno con Estados Unidos, y esto viene ya de la Revolución de Mayo en 8 días. Entonces, hay una evolución, y el tema de los BRICS, te digo, es el 45% de la población mundial, donde se la aceptó a la Argentina, y en esta aceptación con la Argentina hubo otros estados que quedaron afuera, porque no ingresaron todos. Vamos al tema de los yuanes, y esto no es un tema menor. ¿Por qué? Primero, porque para aceptar los yuanes como, digamos, moneda de intercambio, tiene que generarse instituciones internacionales y el yuan tiene que ser empezar a ser una moneda fuerte. En este momento no sabemos si el yuan es una moneda fuerte. Y nosotros tenemos otro problema, y que esto me obliga a hablar un poco de economía nacional. Nosotros vivimos y pensamos en dólares, la mayoría de la población. Ustedes van a comprar aquí porque digo, tú van a comprar un departamento está en dólares. Suben los precios, lo primero que le dicen subió el dólar. ¿Y cómo nos vamos a vincularnos nosotros si tomamos yuanes? Digamos. Lo que quiere hacer China es cortar un poco esta capacidad que tiene Estados Unidos de poder económico en el mundo y ser más disruptivo, o sea, empezar a que el yuan sea el patrón de intercambio y no sea el dólar. Pero eso se va a ir construyendo con el tiempo en la medida en que el yuan vaya demostrando que es una moneda que puede estar a la altura del dólar. Entonces, eso va a ser algo que no lo vas a ver ya de inmediato. Pero sí hubo momentos, por ejemplo, yo no me acuerdo, pero cuando fue ahora lo del FMI, que Argentina no le giraba los fondos, China lo primero que dijo, ¿quién es los yuanes? Entonces, hay un intento por parte de China y de otros estados de quebrar el patrón del dólar. El tema es si va a ser lo suficientemente fuerte. Esa pelea se está dando, no se va a resolver mañana. Se va a resolver de alguna medida
cuando se consolide más un actor por sobre otro. Hoy hay una lucha de poder entre China y Estados Unidos, que es una lucha económica, no es política, no es ideológica, como fue la Guerra Fría entre China y Rusia, y estamos en un momento de transición. O sea, lo que se llama política internacional, transición intersistémica, o sea, pasó un sistema a otro. Entonces, todavía no está claro que China va a ser el próximo, digamos, como tampoco está claro que Estados Unidos va a dejar de serlo. Entonces se va a ir dando. Ahora, hay algunos indicadores que pueden pensar que esto puede ir para un lado o para otro. Todavía no sabemos. Entonces la incertidumbre del proceso hace que no se defina la contienda y no se va a definir de inmediato. Por ejemplo, en el periodo de entreguerra de 1920 hasta la guerra del 39 pasaron 19 a 20 años, con muchísimos cambios en el mundo, en el cambio de poder. Por eso digo, no se definió, todavía no se va a definir ahora, pero va sirviendo algunos indicadores, como por ejemplo el que yo te cuento. O sea, ¿qué países van a empezar a adoptar el yuan? ¿Y son países del primer mundo o no? Pues ese es otro dato. Es otro dato. O sea, vos tenés que ver qué países van a adoptar el yuan. ¿Lo va a adoptar Francia? ¿Lo va a adoptar Reino Unido? ¿Se entiende? Entonces, hay que empezar a mirar esas cosas. No lo vas a ver ahora eso, pero la contienda en algún momento se va a ir resolviendo. Lo cierto es que China hoy tiene el 30% del comercio mundial. Y hay un desacople, una bifurcación económica. Entonces hay dos modelos, uno oriental y uno occidental, que yo creo que en algún momento se pueden integrar. Pero hay dos visiones del mundo distintas. La visión oriental y la visión occidental. El tema es que ¿dónde vamos a estar nosotros en eso? ¿Dónde vamos a caer nosotros? ¿Cuál es la visión que nosotros tenemos del mundo? ¿Se entiende? Entonces no es algo, bueno, más ahora que puede haber un cambio de gobierno, entonces bueno, eso también afecta, ¿no? Porque las diferentes élites políticas consideran que tienen diferentes visiones del mundo. Entonces están aquellos que dicen que el mundo pasa por Estados Unidos y Europa. Están otros que dicen que el mundo pasa por China y por los BRICS. Entonces, y que implica estar en un lugar, no estar en otro. Pero bueno, uno puede estar en varios lugares, no implica uno que no está en otro. O sea, esto es lo que yo le digo, la política exterior tiene que ser desideologizada y pragmática. Entonces yo puedo estar en varios lugares. Que esté en un lugar no quiere decir que soy enemigo de otra persona, soy adversario de otra persona, yo puedo estar en varios lugares. Donde a mí me lleve la política exterior a vincularme, en pos de alcanzar un interés nacional que nos lleve a desarrollarnos, a estar mejor de lo que estamos. Entonces hay que pensar un poco en eso. Ahora, una pregunta. No, la pregunta. Hola, una pregunta. Está bien el panorama que presentamos, que es decir, bueno, qué posicionamiento vamos a tener en el futuro, o ver Oriente o Occidente. Pero de repente hay cosas que aceleran la situación geopolítica, en este caso de Argentina. Nunca nos tenemos que olvidar, me parece a mí, el socio principal, la primera potencia sudamericana, que es Brasil, que yo considero que tendríamos que estar siempre pegados a ellos, aunque tengamos alguna diferencia en alguna cosa. Pero, por ejemplo, un ejemplo chiquito, y ahora hay un sector que es de lectura permanente. Por ejemplo, la compra de los aviones que necesitamos la Fuerza Aérea. De repente le tenés a Estados Unidos que te está presionando, porque estamos dependiendo también de la institución agarrada de ellos, en la parte económica, y le interesa, en este caso China o India, no, bueno, China, porque es el mayor, digamos, los aviones son de mayor potabilidad que nos servirían a nuestra Fuerza Aérea. Ahora, la decisión de repente de comprarle a uno u otro es medio un brete perdonen que hablen tan sencillamente, porque no tengo la fluidez de palabras que por ahí tienen otras personas un poquito más leídas que yo. Es como que te acelera un poco la decisión. Podés decir, bueno, si lo compro a China, bueno, también tengo que pensar a qué costo, no el costo de dinero, sino geopolíticamente. ¿Y a qué costo? Sí, yo le compro a China.
Me parece bien que se abra el mercado para todos lados. Vos, como explicabas vos, podemos comprar de Estados Unidos, a Oriente, a China, a Rusia, a India o a otros países europeos. Pero en el caso nuestro, es como se acelera la situación geopolítica. Me pareciera que si comprar los aviones en China, me estoy volcando a Oriente, o sea, me trae un conflicto, no sé en qué, o sea, inmediato económico. Bueno, van a empezar a cerrar más el grifo. Entonces, por un lado tenés la visión, como dijiste vos anteriormente, de decir, bueno, tenemos que ir viendo, que está bárbaro, pero hay otras situaciones, tal vez no sea de los aviones, otras cosas que desconozco, que nos aceleren más, y me decís, ¿qué decisión tomo? Que nos pueden complicar más como país, digamos, ¿no? Por eso es importante también tener a Brasil, que sabemos, cuando hoy vos decías, bueno, ante un conflicto o ante a futuro, tenés que enfrentar a alguna potencia, no militarmente de repente, sino económicamente como fuere, así que dijiste vos, a Chile, no sé, o a otro país, por eso yo siempre digo que Brasil, como es el más grande en economía y la parte militar también como potencia, no desacoplarnos de él, de un pensamiento particular. Pero ¿cómo ves esa aceleración que nos mete en ese beneficio? Está buena la pregunta. Bueno, vamos a mirar un poco el tema de defensa. En tema de defensa tenemos, ahora voy a contestar tu pregunta, pero en el tema de defensa tenemos que plantearnos si la defensa es parte de la política exterior o no. Porque nosotros tenemos un modelo donde en política interna hablamos de seguridad y en política exterior hablamos de defensa. Y la defensa es política exterior. Y no se ejerce con la política exterior, me van a tener un poco separada, ¿no? Entonces, digo, no es ni bueno ni malo, ¿no? No estoy categorizándolo que sea bueno, una concepción maniquea, digo, bueno, todo bueno, todo malo. No estoy diciendo eso, digo, bueno, pero tenemos al momento de pensar si va a estar unida, va a seguir así, digo, qué viene en el mundo y cómo nos vamos a ir adaptando a eso que está pasando. Con respecto a lo que vos me decís, nosotros tenemos un embargo. Entonces, producto de la guerra de Malvinas, entonces nosotros al Occidente no le podemos comprar. La verdad, la acepta. Entonces, como yo a Occidente no le puedo comprar, tengo que ir a Oriente. Y en Oriente tengo otras ofertas. Igual te voy a aclarar algo, como me dijo un amigo embajador, puedo comentar lo que se dijo en la mesa esa, pero no puedo decir quién lo dijo. En una mesa que tuve ya hace un tiempo con un embajador, amigo, me comentó que el Reino Unido, que Estados Unidos está haciendo el lobby con el Reino Unido para que le compremos nosotros los aviones a Estados Unidos. Y no se lo compremos a los chinos, ni a los pakistaníes, ni a... ¿Por qué? Porque en una época cuando nosotros queríamos comprar aviones, había un pequeño tornillo, un pequeño componente que era británico, y los británicos no nos querían vender los aviones. Entonces nos negaban, creo que fue con Corea del Sur el caso, y no nos vendieron los aviones. Entonces Argentina empezó a mirar a otro lugar, empezó a mirar China, empezó a mirar Pakistán, empezó a mirar otros productores de equipamiento. Que más, en el caso de Argentina, y esto que yo les decía en política exterior, como es un Estado pacifista, no los compra pensando que tiene una hipótesis de conflicto, lo está pensando en comprarlo por parte de modernización de las fuerzas. El proceso de modernización, nosotros no tenemos hipótesis de conflicto ningún vecino. Pero sí tenemos que estar más equipados, porque uno para disuadir al otro, con un equipamiento disuade mejor. Entonces, si uno habla, pero disuade porque viene bien. Eso significa que uno es conflictivo, digo. Entonces, siendo estratégico en política internacional. Entonces, hoy se está pensando que puede ser la opción China. No descarten que puede ser Estados Unidos. Estados Unidos quiere vendernos ellos los aviones. Y están negociando ellos con los británicos para vendernos los aviones a nosotros. El tema es, digamos, la política internacional es la política de lo posible. Somos un país pacifista, pero calculemos acá 100 años que ninguno va a estar una hipótesis de conflicto directo con el Reino Unido. Si yo tengo aviones norteamericanos, no tengo posibilidad de que a mí me den ningún repuesto de esos aviones si estoy en un conflicto con el Reino Unido. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta, y esto es algo que en su momento también la elite política militar que estaba en su momento en el poder cuando fue la guerra Malvinas, predijo mal. Estados Unidos y Gran Bretaña tienen una relación histórica y son socios, no van a romper esa relación nunca. Y son miembros de la OTAN, para lo cual si entra el conflicto en el Reino Unido, lo respetó la OTAN.
¿Por qué? Porque al ser una alianza militar, en una alianza militar que en uno de los artículos sostiene que frente a la agresión de un tercero intervienen todos en defensa de que es agredido. Bueno, no hay mucho para discutir. Entonces, por eso en su momento también cuando se insertó al mundo en la década del 90, se lo insertó como aliado extra-OTAN en la Argentina, se empezó. Entonces, digamos, y también abandonar un poco la hipótesis de conflicto y mayor acercamiento al Reino Unido. Fue un proceso de inserción internacional distinto. No digo que fuera igual ni malo, diferente, distinto a lo que históricamente hicimos. Pero hoy sí estamos pensando en Oriente porque Occidente no lo compra. Y si le compramos hay que ver si nos conviene. Porque es una tecnología que nosotros no tenemos y que frente al inconveniente tenemos que pedirla. Entonces esto también nos genera una dependencia económica en la matriz económica. Entonces, hay que ver, que es algo que después vamos a conversar también cuando veamos el tema de inteligencia artificial. ¿Qué es lo que vamos a comprar y a quién se lo vamos a comprar? Pero tenemos que tener un pensamiento estratégico, ¿no? Yo mañana me levanté y se lo compré primero porque lo vendió más barato. No. El para qué, el cómo, cuándo y pensar en esto en un mediano o largo plazo. Entonces, no. Es más, probablemente ya la compra de aviones no lo haga ni siquiera este gobierno, lo haga el gobierno que viene, si lo hace. Entonces, tenemos que empezar a pensar de otra manera. Entonces, hoy la posibilidad de Oriente está firme. Estados Unidos obviamente no quiere que le compremos a los chinos ni a los orientales. Entonces ellos están ofreciendo amortizar un poco la relación con los británicos para vendernos ellos los aviones. Pero si hay algún conflicto, digamos, nosotros no tenemos posibilidad de pedir ningún tipo de repuesto de nada. Nosotros no tenemos capacidad de producir ese tipo de tecnología. Entonces, esa es otra. Tenemos muy buenos científicos, pero no tenemos la capacidad, los recursos para poder hacerlo. ¿Se entiende? Entonces, bueno, y repensar el tema de la defensa. Si la defensa va a estar con la política exterior o no. O sea, va a ser parte de la política exterior o no. Entonces, algo que el mundo del siglo XXI también nos obliga a pensarlo. Muchos estados ya lo tienen resuelto. Para ellos es lo mismo, con la política exterior, el tema de defensa. Nosotros tenemos separado. Una cosa es seguridad y otra cosa es defensa. Entonces, bueno, no digo que esté mal ni bien, no lo estoy categorizando, digo, por ahí lo que viene es algo distinto, tenemos que volver a repensarlo. Entonces, un poco tiene que ver con esto, no sé si contesté tu pregunta. Está bien. Lo que yo voy. Está bien lo que decís. Lo que yo voy es más allá de que se compren ahora o el gobierno que supone que fuera ahora, si tomaran la decisión de comprárselo a China, lo que voy es a otra cosa. Esto nos traería geopolíticamente un desalineamiento. Exacto. Con Estados Unidos, a eso es lo que voy. Te ponen en el medio. ¿Vamos a seguir por entrar en el medio? Gracias. Primero que no hay alineamiento con Estados Unidos. O sea, no habría desalineamiento si vos querés. Lo que podría llegar a traernos es conflictividad. O mayor nivel de conflictividad. Como por ejemplo podría ser que en el FMI Estados Unidos vote para que Argentina no gire el dinero que tiene que girar. Entonces, digamos, las penalidades pueden ser otras. ¿Por qué? Porque es mucho más costoso hoy penalizar a alguien desplazando el instrumento militar, pregúntenselo a Rusia, que teniendo una penalidad económica, donde tenga un menor costo y vos enfrentás mayor variabilidad y mayor costo. Entonces, desde ese punto de vista, sí lo que puede pasar es que Estados Unidos decida quitarle el apoyo a Argentina en algún tema, que para nosotros puede ser sensible. Desde ese punto de vista, sí. Y si vos querés, agregando algo a lo que vos comentabas, también tenemos que pensar, podemos pensarlo la semana que viene con integración, qué política exterior autónoma podemos tener con el nivel de endeudamiento que tenemos. Porque es otro punto. ¿Cómo vamos a tener autonomía en política exterior estando endeudados como estamos con el mundo? Entonces, otro punto que, digamos, en algún momento tenemos que iniciar el proceso de desendeudamiento. Porque no tenemos autonomía, no tenemos capacidad de autonomía de decisión. Estamos condicionados. Entonces, desde este punto, digamos, de lo geopolítico, si vos lo estás mirando más por el lado militar, yo no veo un conflicto militar con Estados Unidos y con Occidente y con la OTAN por la venta de aviones. Sí lo que veo es una cierta penalidad
que en algún momento el actor, uno de los actores más importantes del mundo, pueda tener con Argentina, pueda haber comprado equipamiento a Oriente y no a Occidente. ¿Se entiende? Vos, Marcelo, tenés algo para decir. Ahí está. Bueno, para sumar a lo que decía el compañero, en el día de ayer, el directorio de NACOM aprobó la licitación del 5G, ¿no es cierto? Es algo, un proceso, ¿no? Una medida que también está enmarcada en esta tensión entre los dos hegemonias, ¿no? Estados Unidos y China, porque aparentemente, según dicen lo que saben, China aventaja a Estados Unidos en ese campo. Es decir, que hay otros elementos a tener en cuenta. Mi pregunta va en este sentido. Este cintureo, ¿no? Esta pendularidad mientras tanto hasta que se resuelva la pelea por la hegemonía internacional, ¿es un brete, como dice el compañero, es una amenaza o es una oportunidad? Porque uno podría pensar que los movimientos nacionales o de pronunciamientos nacionales, de la autonomía, nuestro país tuvieron lugar precisamente cuando se daba, por ejemplo, el declive del Imperio Español y el ascenso del Imperio Británico. Es un interrogante, es una oportunidad, perdón, es una amenaza o una oportunidad esta tensión. Y después la otra pregunta que te quería hacer es, pensando en la política exterior en forma pragmática, es una pregunta un poco retórica, pero igualmente la quiero formular, es que si el globalismo o el multilateralismo es una política óptima en todo tiempo y lugar, o bien, eventualmente, el alineamiento con uno de los poderes puede llegar a ser, en algún momento determinado, una política exterior inteligente. Vos mencionabas la década del 90, ¿no es cierto? Donde precisamente hubo una política de un gran alineamiento en el país que era el hegemón, ¿no? Indiscutible. A partir del consenso de Washington, ¿no? El resquebrajamiento de Europa del Este, la caída de la Unión Soviética, etc. Pero tuvo un salto, como decía vos, negativo. Digo. Dejó de ser Argentina un país de paz, ¿no es cierto? Porque participamos de la operación Tormenta del Desierto, ¿no? Fuimos objeto de 2 atentados terroristas. Es decir, esas dos preguntas, oportunidad o amenaza, digamos, vivir en esta tensión. Y la segunda es si el globalismo o el multilateralismo es una política exterior inteligente en todo tiempo y lugar, o bien lo contrario. Muchas gracias. Como quieras. Yo voy a preguntar. Con respecto a los aviones, la presión de Estados Unidos para que nosotros compremos aviones se originaba en la necesidad de que Dinamarca vendiera sus F-16 para comprarle a ellos F-35. O sea, la guerra de Ucrania ha acelerado y ha generado cosas que parecían impensadas, como la necesidad de comprar material soviético en terceros países. Por ejemplo, el que tiene Perú. Por ejemplo, el comprar municiones para sus tanques con los Leopard. Recordemos que es muy parecido nuestro TAM al Leopard 1, y vinieron a comprar municiones aquí porque el esfuerzo de guerra de Ucrania está acabando stocks. Y esos F-16, parte de esos F-16 van a pasar directamente a Ucrania. Entonces, a veces esto de la tensión tiene que ver con qué está pasando en el escenario mundial. Seguramente lo que tiene que ver Argentina, y creo que es el gran debate de Argentina en tema de defensa, es cómo recuperar sus capacidades nacionales. De hecho, alguna vez, los mismos alemanes que colaboraron para hacer al Pampa, y para hacer al Pampa, digo, dieron un proyecto para hacer un avión casa nuestro, y quedó ahí. Y quizás, yo no sé si le hicieron el mejor avión, pero seguramente el gran debate no es un avión que el tiempo enmohece. Igualmente lo que nos están vendiendo y ofreciendo son aviones entre 40 y 50 años de tecnología atrás. Sí, no es nada. Joya nunca taxi, diría alguno. Pero en tal caso el gran debate nacional en la defensa pasa por la recuperación de las capacidades nacionales. Si no estamos comprando un autito y no estamos entendiendo
que Argentina tiene dos necesidades: la alerta temprana y la capacidad de reacción, si es que va a tener un esquema defensivo. Y en eso creo que pasa el tema del planteo que a nosotros nos tendremos que integrar como sociedad. Pero esto de los aviones es coyuntural, y en tal caso ya hemos visto el problema cuando Argentina tiene conflicto, cuando depende de alguna potencia y entonces está ligado a la geopolítica de esa potencia. Gracias. Era lo del multilateralismo, bueno, la del multilateralismo era amenaza la oportunidad. Argentina tiene una larga tradición en multilateralismo y tiene un alto perfil en foros internacionales en materia de seguridad, en materia de paz y en materia de desarrollo. La cuestión es si nosotros podemos plantear en esos organismos algún juego adicional con mayor capacidad, mayor poder. Digamos, hasta ahora, digamos, por lo que hemos generado, no nos ha ido mal, pero tampoco hemos generado, digamos, el Reino Unido, por ejemplo, se sienta a negociar el tema marino. Hay un antecedente importante que es Chavos, que a nosotros nos puede servir, pero vuelvo sobre lo mismo, si tenemos claro el qué, el cómo, digamos, algunas cuestiones. A ver, creo que el mundo hoy está un poco bifurcado y el multilateralismo ha perdido cierto crédito en política internacional. Digo porque los Estados prefieren acuerdos bilaterales o salirse de los procesos de integración porque sostienen que pueden tener más beneficios que si cooperan. Vuelvo a decir lo mismo, yo no creo que una cosa sea en detrimento de la otra. Yo creo que Argentina tiene que tener una estrategia clara. Puede cooperar en organismos multilaterales y puede tener una relación bilateral buena. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque cuanto más, digamos, cuanto mejor te vinculas, mejor estrategia tenés y mejores instrumentos. ¿Por qué vas a optar por uno o por otro si vos puedes optar por los dos simultáneamente? Y puede ser que hacer la política los dos bien. Esto que yo digo, China y Estados Unidos, está perfecto China y Estados Unidos. Bueno, China y Estados Unidos. ¿Por qué no vamos a dejar de vincular con Estados Unidos o vamos a dejar de tener un vínculo con Estados Unidos por China? No, tengamos un buen vínculo con China, tengamos un buen vínculo con Estados Unidos. Tema oportunidad y amenaza. Sí creo que aquellos hegemones, a los estados que no se alinean, los han penalizado. ¿Cómo los han penalizado? Los han penalizado no dejándolos participar en la distribución de las cosas que valen la pena. Por ejemplo, el proceso de integración. Nosotros hemos tenido un proceso exitoso de integración porque Estados Unidos, nosotros nos alineamos en la década 90, Estados Unidos lo vio con muy buen ojo y le dio muy buena vía libre a la Argentina para que lo haga como así. Más allá de que después hay un cambio en la relación con Estados Unidos, cuando Estados Unidos niega a dolarizar la economía en la década 90 y Argentina termina priorizando ahí el vínculo con Brasil, que es más pasando ya el 95-96. Que Brasil, te digo, ha sido el principal actor que nos ha apoyado en los momentos más complejos. Ha sido ahora con el BRICS y ha sido en el 2001, cuando todos nos señalaban con el dedo con el FMI, fue el principal actor que nos apoyó en el mundo. Entonces ahí nosotros tenemos una economía complementaria y una asociatividad muy fuerte. Digo, es muy difícil establecer a priori qué es una amenaza y qué es una oportunidad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la filosofía oriental, las crisis no son una amenaza, son una oportunidad. Y para nosotros, por ahí, son una amenaza. Entonces, es muy difícil eso establecerlo a priori. Yo lo que digo es, no tiene que ser una cosa o la otra. Puede ser varias al mismo tiempo. Jugar en varios planos. Sí tenemos la capacidad de hacerlo con un objetivo claro, y con un dinamismo claro, y con un instrumento claro. Y esto no se vaya modificando con el pasar del tiempo, digamos, cambia la administración, cambia la manera de ver las cosas y cambia absolutamente todo, porque la política exterior y los resultados de la política exterior son de mediano a largo plazo, no son cortoplacistas. Entonces necesitamos pensar en mediano a largo plazo. En Argentina lo que significa pensar en mediano a largo plazo, acá, no como piensa un chino por ahí en 50 años, obviamente, acá por ahí son 6 meses, pero digo, por ahí para un chino son 50 años, es un largo plazo, son 6 meses, en este contexto son 6 meses. No lo sé, pero lo que digo es que no, por ahí es un poco la idea que les quiero dejar, no es una cosa o la otra. Yo puedo tener muy buenas relaciones con China, puedo tener buenas relaciones con Estados Unidos. Después en un momento obviamente tendré que optar.
Y ahí es el punto. ¿Por qué tengo que optar? Por aquel que sea mejor a mi interés nacional. Entonces ahí sí voy a tener que tener una opción y voy a optar. Pero mientras tanto yo puedo tener un vínculo con todo el mundo. De hecho, en la década del 90, si vos querés, Argentina tuvo vínculo bueno con prácticamente todo. Con prácticamente todo el mundo. Nombrabas a Argentina en cualquier lugar del mundo, sabía dónde estaba en el mapa, por lo menos. Y tuvo una diplomacia de alto perfil. Después en otras cosas, bueno, es criticable, digamos, hubo otras vulnerabilidades, otras complejidades. No me quiero meter ahí, pero, digamos, puede ser una oportunidad, si vos querés, interesante, y puede en algún momento ser una amenaza. Por eso hay que saber muy bien, o sea, puede pasar esto también, ¿no? Doy los dos escenarios. Bueno, creo, no quiero quedar mal con vos. Vamos a dar los dos escenarios. Jugamos con China, y resulta que China no termina siendo Estados Unidos. Y bueno, la capacidad de presión que puede ejercer Estados Unidos en el patio trasero digamos, de la Rusia ha sido América del Sur, y va a ser mucho más fuerte. Estamos mucho más próximos. Por otro lado, nosotros no jugamos con Estados Unidos, jugamos con China, no vamos a ir con China y tenemos otros réditos. Entonces, bueno, digamos, ahí lo que va a jugar es tener esta inteligencia y esta habilidad para saber a dónde vamos, porque de ninguna manera vas a poder definir, si no tenés en claro qué queremos de cada uno. O sea, ¿qué queremos? Digamos, acordate que la política exterior es la visión que se tiene de cómo funciona el mundo y de cómo yo decido vincularme con ese mundo a partir de ese funcionamiento. O sea, ahí tenés los tres grandes modelos. Entonces, puede haber un cuarto. No sabemos todavía. Digamos, las cosas están pasando todavía. No es que ya pasaron, las cosas están pasando. O sea, los cambios estamos ahí, no se ha definido el juego todavía. Por eso muchos lo definen como un proceso intersistémico, es decir, estamos en un periodo de cambio donde hay algunos que bajan, otros que suben. China bajó un par de escalones después de la pandemia, perdió prestigio internacional y perdió poder, y otros actores se fueron reposicionando. Por ejemplo, Estados Unidos se reposicionó. Se fue de un lugar que era Afganistán, donde no produjo absolutamente nada en 20 años, reconfiguró sus intereses y se fue a defender en un terreno que consideraba que era vital para él, que era Ucrania. Hay una situación muy similar. Usted analiza el 45, digamos, el periodo inmediato al 45 y ahora, en la misma inestabilidad en la misma zona, Europa Oriental. Entonces, bueno, hay que ir viendo, ¿no? Hay que tener buenos, y esto es lo que yo digo, hay que tener buenos profesionales que sepan diagnosticar la situación. Y eso lamentablemente no lo hacemos nosotros, lo hace la élite política. Entonces ahí estamos un poco condicionados. Bueno, quedan muchas preguntas, muchas ganas de seguir participando. Lo que pasa es que vamos redondeando, vamos a seguir el martes que viene, ¿sí?